Muy buenos días. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, como es el máster Giovanni Freire, director de carrera de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Hoy lo tenemos acerca con un tema de un conversatorio donde relata en sí la importancia de tener una actitud en los diferentes ámbitos de la vida. Máster, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por la confianza, gracias a Carla Fernández, Romy Guambo y Jocelyn Ramos. Muchas gracias una vez más por haberme invitado a este conversatorio. Gracias, Giovanni. Desde su práctica como docente, ¿qué cree usted que se debería impartir en el aula de clases para bajar el índice de corrupción de un país? Muchas gracias, muy buena su inquietud. ¿Qué debería pasar en los salones de clase? En los salones de clase, para empezar, deberían darse clases no teóricas, sino prácticas, que partan de la vivencia del docente o de la persona encargada de impartir esta asignatura. Asignatura, para empezar, la que debería tener obviamente objetivos bien claros, contenidos por demás muy conocidos por todo el mundo, y por toda la sociedad. Y también el hecho de ese conjunto de actividades vivenciales que le permitan al estudiante aprender, a apropiarse no solo del conocimiento, sino de los valores que se están compartiendo a través de ese conocimiento. La evaluación, pienso yo, que no debería ser esa evaluación típica, teórica, a través de un examen, sino más vale una evaluación práctica a través del hecho, de la observación, de que el docente genere situaciones que le permitan al estudiante ser ético. Por ejemplo, decirles, en un momento dado, hablarles de la importancia de no copiar en clases, un ejemplo, y decirle así: voy a salir un momento, ya vengo, pongan en práctica su ética. Sí, entonces, el estudiante no sabe, pero usted, no con fines de sancionar, porque esa no es la idea, sino el hecho de por ahí dejar una cámara. Bueno, de hecho ya hay estas situaciones en muchas escuelas y colegios, universidades también, donde después venga el análisis. Ahí vamos a ver, ¿fue ético o no fue ético que tales estudiantes o tales personas copiaran o no? Eso es para los estudiantes, ¿me explico? Esas ideas son para los estudiantes. Por otro lado, para los maestros, sí. En cuanto a la ética que deben de compartir, no solo como un docente de una asignatura específica, sino el hecho ya como un eje transversal. Todos los docentes deberían, en todo caso, ser éticos a la hora de planificar, a la hora de plantear las actividades, a la hora de evaluar, ¿sí? Evaluar. Y ahí, dentro de la ética, practicar responsabilidad, justicia, honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo en cuanto a esta pregunta. ¿De qué manera la pedagogía puede influenciar al individuo en su comportamiento ético? La pedagogía, ¿cómo puede influenciar al sujeto, bueno, en su comportamiento ético de cada uno de los sujetos? Bien. Primero definamos qué es pedagogía. Pedagogía, en este caso, es el acto, bueno, hay muchas definiciones de pedagogía, no hay una sola. Sin embargo, hay unas que son muy fáciles de recordar. Pedagogía es el acto de enseñar o conducir a niños. Por otro lado, también habla de que la pedagogía es la ciencia que estudia como tal al fenómeno educativo. Entonces están las dos partes. Es una ciencia que estudia un fenómeno, en este caso, cómo aprenden los niños, adolescentes, a nivel de escuelas y colegios. A nivel de universidades tiene otro nombre. Se llama andragogía. Pero en todo caso cumple la función general de enseñar como tal. Entonces yo parto del ejemplo. Tienen que haber no uno, ni dos, ni tres, no creo que también todos. Sin embargo, pienso yo que el maestro, la persona que está al frente, debe de enseñar con el ejemplo, con esa pedagogía, con la pedagogía del ejemplo. Tiene que ser ético y dentro de esa ética practicar esos valores muy personales con los cuales, para empezar, él fue formado
tanto en su casa como en todo, como a lo largo de su vida. ¿De acuerdo? Algo que leía muy interesante, por cierto, tiene que ver que muchas veces nosotros, la sociedad piensa de que la educación está en la casa. Y no, no es así. La educación formal se da en las escuelas y en los colegios. Esa es la educación formal. Entonces, ¿en quién recae esta enseñanza de la ética? Recae en los docentes. Y si recae en los docentes tienen que ser modelos y ejemplos para cada uno de esos niños, niñas y adolescentes. Profesor, ¿cuál debería ser la postura ética entre el estudiante y el docente en esa nueva modalidad virtual? ¿Cuál debería ser la postura de los estudiantes y de los docentes? Bien, empecemos por los docentes. Creo ya que contesté una parte en cuanto a que el docente tiene que ser ético cuando prepara sus clases, planifica sus clases, cuando selecciona o toma o considera los contenidos que van a ser impartidos, cuando elige las mejores actividades que den cumplimiento a ese objetivo y finalmente la forma como evaluar. Eso es muy importante. Por otro lado, hablando específicamente de los estudiantes, tiene que ver el hecho de esa honestidad, para empezar, responsabilidad para estudiar, ¿sí? En segundo lugar, tiene que ver la honestidad a la hora de hacer los deberes, a la hora de hacer las exposiciones o los talleres, y también en los exámenes. Es decir, que siempre puede elegir entre qué es mejor para su vida. Porque si el estudiante es consciente, él va a decir, bueno, si yo copio, eso no me sirve. Yo puedo tener una nota, pero eso no me sirve. O si yo mando a hacer un trabajo, o más adelante una tesis, sí, pero ¿yo qué aprendí? ¿Yo con qué me quedé? Entonces, por eso, el hecho de la ética parte desde la individualidad. La ética es individual y que tiene una proyección al grupo. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero la ética parte o inicia desde lo individual. Pues bien, Máster, tenemos aquí una cuarta pregunta. Y igual agradeciéndole su ayuda y el aporte que nos está dando. ¿Qué mensaje usted dejaría a los futuros psicopedagogos sobre la ética? Bien, la ética no es teoría. La ética es teoría y práctica. Y si quiere hacer algo entre las dos, quédese con la práctica. ¿Sí? Con la práctica. Tiene que vivir, tiene que demostrar, tiene que visualizar todos aquellos principios y valores adquiridos a través de toda su formación. Seguramente ustedes en la escuela se acordarán de algún docente que los marcó. ¿Por qué? Por cómo era, por cómo se expresaba, por cómo se vestía, por qué, por lo que decía. Igual pasó en el colegio, que eso está más fresco todavía. Y aunque no salen de la universidad, ¿sí? Todavía, sin embargo, ustedes tienen ya, o ya tienen algunas personas, algunos docentes, que fueron un poco más allá, que les enseñaron algo más, que quisieron compartir algo más. Entonces, eso los hace diferentes. Y muchas veces se toman estos modelos, estos referentes, para uno. Y decir, a mí me gustaría saber tantas cosas como sabe tal persona, lo que sabe tal persona. O me gustaría, en cuestiones tan insignificantes, me gustaría vestir como esa persona, en el caso de las mujeres, pues, ¿no? Esos modelos que tienen. Entonces, ya cuando usted llega a conocer un poquito más de esa persona, usted se va a apropiar de esos valores, esos principios, que usted los ha visto, los ha visto en la práctica. Pero ahora ya cuando es consciente, usted va a decir, este ser humano es diferente. Eso también nos ayuda a la ética. La ética como tal nos ayuda ¿a qué? A considerar al ser humano en primer lugar. El hecho de ser diferente. Entonces, la ética nace en uno.
Son esos valores, esos principios adquiridos a lo largo de tu formación. Y yo podría decir que eso no cambia. Mejor dicho, no para. Más vale, sigues aprendiendo en el tiempo y probablemente puedan cambiar. Escuche, puedan cambiar. Su ética pueda cambiar. Pero lo que sí tiene que quedar claro es el hecho de que no puedes perjudicar a nadie, ni aprovecharte de nadie para favorecerte o para favorecer a alguien más. En todo momento debe estar la ética en cada acto de tu vida, desde los más sencillos hasta los más grandes o complejos. Debe estar la ética. Máster, qué gusto poder haber contado con su aporte. Pero una pregunta extra, ¿no? Como curiosidad de pronto. Si usted tuviera el poder de decidir sobre cómo manejar la situación en el ámbito educativo en el país, ¿qué medidas tomaría en este estado de emergencia? Bien, hace poco escuchamos al señor presidente de la República, Lenín Moreno, decir que todo lo que está pasando en este momento o lo que estaba pasando relacionado con el número de contagiados era o se debía a la educación. Se debía porque no sabían ni siquiera cómo lavarse las manos, no escuchaban instrucciones, no sabían qué era democracia. Entonces, es un clamor general, lo he escuchado muchas veces, y tiene que ver, dice, ¿y por qué se quitó urbanidad en las escuelas y en los colegios? ¿Se acuerdan? El más famoso manual de Carreño. Tal vez usted, porque yo sí aprendí de ese manual, cómo sentarse a la mesa, cómo saludar, cómo apoyar a una casa y toda la historia. Hasta cómo poner los cubiertos, por ejemplo. Forma parte de. Pero luego hubo otro ataque. No sé si ustedes se acuerdan que existía la asignatura de cívica. Cívica. También la sacaron. También la sacaron. Y luego más adelante viene esta cuestión de ciudadanía. Hay una asignatura que se dictó hace poco que tenía que ver con la parte ciudadana, con el ser ciudadano, con la democracia. Y les comento que también fue quitada. Eso hay una explicación. Ya no importaba qué tan educado pudiese ser a la hora de la comida. Parece que era una moda. Y luego más adelante, ya no importaba si cantabas el himno nacional. ¿Sí? Y todo lo que ello encierra, la historia, todo el saber. Mire, quien no conoce su pasado está condenado a repetir los mismos errores en el futuro. Quien no conoce su pasado está condenado. O sea, eso es una verdad sine qua non. Si tú no conoces, es más, tu pasado familiar, tú conoces qué pasó con tu mamá, con tu papá, cuándo se conocieron, en qué circunstancias se conocieron, cómo fue dada esta concepción, tu concepción, cómo fue. ¿Fue producto de una planificación o fue producto de una actividad extracurricular? ¿Ya? Esa fue una broma. ¿Ya? Entonces, tienes que conocer tu pasado. Tienes que conocer tu pasado. ¿Para qué? Para no repetir el futuro. En el futuro, esos mismos errores. Entonces, eh, y eso es lo que pasa. Actualmente, para mí, es el resultado de eso de que estudiantes de que no obedecen a sus padres, y no obedecen a los padres, ¿cómo van a obedecer a los docentes? Sí, cuando el mismo sistema les da todas las facilidades para faltarle respeto a quien quiera, a la hora que sea, en el lugar que les dé la gana. Entonces, hay algunos factores ahí que ajustar, algunas cosas pienso que hay que retomar, pero por sobre todas las cosas, la enseñanza formal la da la escuela. 1. 2. También tiene que ver con los padres de familia. El hecho de dar todo el apoyo, todo el soporte para la educación de sus hijos. En tercero, está relacionado con el segundo, el hecho del padre fortalecer o consolidar aquellos principios y valores enseñados en las escuelas y en los colegios.
consolidarlos en las casas. Para eso debe estar enterado, debe conocer, debe saber. No solamente limitarse a ver que llegue, coma, y vos se sentó a hacer deberes, pero no sé qué fue lo que hizo. No. Y además de eso, tiene que observarlo, observar a su hijo, observar a su hija. ¿Qué es lo que hace? Para ver cuál es ese cambio de comportamiento producto de la educación, que tiene que evidenciarse en el día a día. Entonces pienso eso, que deben devolver estos temas dejados a un lado, como la urbanidad, el civismo, la democracia, la vida en sociedad. Porque por último, para eso es lo que estamos siendo formados, para vivir en sociedad. Máster, se dice que la cuarentena, o en el caso de la pandemia, se ha adelantado muchos procesos en la parte tecnológica. ¿Usted cree que el Ecuador está preparado para dar este salto tecnológico, o sea, en el ámbito educativo? Interesante. ¿Qué le puedo decir al respecto? Según las estadísticas, no es ni un quinto los estudiantes de instituciones particulares en comparación a los estudiantes de instituciones fiscales, para empezar. Cifras exactas no las manejo, pero sí le puedo decir que es un grupo, la parte particular es un quinto de las otras 4 partes de las 5 que dividió la educación en el Ecuador. Una. Y esa parte, ese un quinto, ni siquiera ellos tienen todas las facilidades. En este momento les puedo conversar un poquito de la parte universitaria, donde hay muchos estudiantes que se conectan y se les cae la señal. Muchos estudiantes que tienen celular, pero no computadoras, donde si les piden un trabajo grupal, no lo pueden hacer, porque desde su celular tienen que desconectarse para hacer la tarea o para hacer la actividad. Existe ese conflicto. Como docente, ojo, como docente, yo estoy dando clases, y cuando hablo y se fue la señal, a mí se me fue la señal. Yo me quedo a veces hablando también y no veo a nadie, se le fue la señal a todo el mundo, aunque sí me escuchan, o viceversa. Me ven pero no me escuchan, o yo los veo y no los escucho. Entonces, para mí, ¿cuál es la conclusión a esta situación? Es que muchos países, la mayoría de países en el mundo, no estuvieron preparados para esta situación. Y esta situación no solamente pudo ser, o de hecho es una pandemia. No, pudo haber sido una catástrofe natural, pudo haber sido un terremoto, pudo haber sido un maremoto, pudo haber sido muchas cosas. Un incendio forestal, sí, ¿en qué nos afecta eso? Por favor, no se queme la Amazonía, imagínense. Entonces, la verdad, no estuvimos preparados. De manera general. A nivel particular, sí, hay un grupo de instituciones llamadas élite dentro del país, en Guayaquil específicamente, porque yo escuché a varias instituciones decir, ¿por qué tenemos que empezar el 1 de junio? ¿Por qué? Estamos en abril. ¿Y por qué? Si nosotros sí podemos brindar educación de calidad. Compañeros y compañeras, es triste escuchar eso, porque se están viendo desde su casa, desde su institución, pero no a nivel de país. El país debió organizarse. Creo que estamos ya hoy, 7 de junio, y todavía el país no se organiza. A nivel fiscal, no se organiza. Hay instituciones dirigidas por el gobierno. Bueno, el gobierno da lineamientos generales, pero también por otro lado hay docentes y padres, voy a darle a los docentes, docentes donde dice, yo no tengo internet, les mando la tarea por WhatsApp. Dígame una cosa, en confianza, ¿qué va a aprender por WhatsApp? Y apoyado por los padres de familia, que ellos sí tienen saldo, pero ellos dicen, pero saldo es para comunicarme, no es para dárselo a mi hijo para que aprenda. Entonces, la verdad, no comprendo, el particular está bastante difícil. No me crea, pero por ahí sé
que ya hay autoridades entre el área educativa, lo más alto a nivel de ministerio, vicepresidencia de República, presidencia de República del Ecuador, que están analizando y viendo los avances en esta materia o en este tema que tiene que ver con el volver a las clases. Este avance que se está dando en otros países, como en China, como en Francia, como en la misma España, en Estados Unidos. Ya están analizando este caso y ellos creen de que no hay fecha todavía, pero que los estudiantes van a volver a los salones de clase. Van a volver. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no hay tecnología de apoyo, no hay soporte. Técnicamente los estudiantes del sector fiscal, que son la mayoría en el país, van a estar condenados ¿a qué? A nada. Técnicamente a nada. Y tener un año perdido, porque así se llama de manera general. El 2020 va a ser considerado como el año perdido por el retroceso que hemos tenido en las diferentes áreas: económica, producción, social, política, educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Máster, muchísimas gracias de verdad por este aporte que nos ha brindado, no solamente a nosotros, los cuatro que estamos aquí, sino que también a todo el curso que va a ver esta entrevista, este conversatorio. Déjenles un saludo a ellos que van a ver este video. Ok, sí. Un saludo a todos los chicos de 10º semestre de Psicopedagogía, diurno. Muchas gracias por la oportunidad. Tengo muy gratos recuerdos de cuando fui su docente. Son chicos muy proactivos, les gusta aprender, y en base a ese punto que les gusta aprender, les invito a consultar al filósofo español Fernando Savater. Es muy práctico, es muy actual, contemporáneo, y yo sé que si tienen alguna duda a nivel de ética, les estoy dando el nombre preciso: Fernando Savater, filósofo español. Muchas gracias una vez más, Carla, Romy y Jocelyn. Gracias por la invitación. Espero poderles ayudar en otro momento. Pues ha finalizado este conversatorio. Les agradecemos a todos aquellos que están viendo y pues muchas gracias.